pues de él no se habla mucho en los evangelios. De Bartolomé siempre es un apóstol que pasa desapercibido, pero sin embargo un apóstol del Señor que en el silencio también desempeñó la misión. Y por eso, hermanos y hermanas, en primer lugar, pues este evangelio nos hace reflexionar que todos nosotros estamos llamados a hacer nuevos discípulos. El que se ha encontrado con Jesús debe llamar a otros para que también sean discípulos de Jesús. Fue lo que hizo Felipe. Al encontrarse con Jesús y conocerlo, pues se va e invita a Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel de quien habla Moisés, los profetas, las sagradas escrituras. Él va y le anuncia, hermanos y hermanas, con ese gozo, con alegría a Natanael, que de primero duda, pero después él le dice: ven y lo verás. Le dice Felipe: ven y lo verás. Porque, hermanos y hermanas, no es lo mismo que solo nos digan tampoco, que solo nos cuenten, sino que el discípulo también debe tener un encuentro con Jesús. Siempre han habido personas que a nosotros nos han hablado de la palabra de Dios, nos han hablado de Dios, y por eso estamos aquí. Y también nosotros estamos llamados a hablar de la palabra de Dios a los demás, a llevarle a otros la palabra de Dios, para que también puedan ser discípulos de Jesús. Esa es la misión, hermanos y hermanas, ir haciendo más discípulos. Pero es triste cuando el cristiano no quiere hacer más discípulos, cuando solo él quiere ser discípulo, y aunque le diga: mire, dele oportunidad a otro en el ministerio, llame a otro. No, verdad es que yo voy a estar en este ministerio, solo voy a ser coordinador hasta que el Señor me lleve. Pues no, hermanos y hermanas, siempre en la iglesia hay que irle dando oportunidad a otros, y nosotros tenemos que ir formando a otros, porque después de nosotros pues deben venir otros discípulos también de Jesús que continúen la misión. Esto fue lo que hizo Felipe: hacer un nuevo discípulo, llevarlo a Jesús, llevarle la palabra de Dios. Y a eso, pues, hermanos y hermanas, pues estamos también nosotros llamados. Este anuncio pues lo debemos hacer con alegría también, que nos hemos encontrado con Jesús, porque si le llevamos tristeza a los demás, claramente, ¿verdad?, que no van a querer llegar hasta Jesús. Natanael, hermanos y hermanas, también dejó sus esquemas mentales. En segundo lugar, nos enseña eso: dejar nuestros propios esquemas mentales para asumir el proyecto del reino de Dios. Cuando Jesús nos llama, hermanos y hermanas, como llamó a Natanael, a veces nosotros no entendemos lo que es la palabra de Dios, a lo que Jesús nos llama. Natanael dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Él no cree que Jesús es el Mesías, no sabe que el que lo está llamando es Jesús, el Hijo de Dios. Le toca abandonar sus esquemas cuando Jesús le dice: aquí viene un israelita de corazón. Y aquel le dice: ¿de dónde me conoces? Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Algunos comentaristas dicen, según la tradición, que Natanael era maestro y enseñaban debajo de la higuera, daban sus enseñanzas, y por eso Jesús le dice: te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael, hermanos y hermanas, tiene que dejar ser maestro él para convertirse en discípulo de Jesús. Tiene que dejar sus propios esquemas, su propio modo de pensar, para pensar de acuerdo a Jesús. Y así nos toca a nosotros también cuando el Señor nos llama. ¿Cuántas veces pues nosotros hemos pensado de manera diferente? Hemos pensado en nuestros propios proyectos, hemos pensado solo en el trabajo, pero de repente el Señor nos dice: también tenés que servirme, también tenés que estar en la iglesia, también tienes que dedicar tiempo al ministerio, a servir en algo en la comunidad. Pues nos toca romper esos esquemas que nosotros teníamos de nuestra vida, o nuestros propios proyectos personales. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro en mi vida, y de repente el Señor pues nos hace cambiar todo eso, hermanos y hermanas, para poder seguirle. Y eso tiene que hacer todo discípulo. El Señor pues nos cambia nuestro proyecto y nos da un proyecto mejor. Nos da el proyecto
del reino de Dios. Por eso Jesús le dice, cosas mejores has de ver. Pues lo mejor es el proyecto del reino de Dios. Es lo que Felipe ha seguido. Y pues de eso, hermanos y hermanas, es lo mejor que nosotros podemos tener como discípulos de Jesús. Estar en el reino de Dios, conocer a Jesús, ver el cielo abierto, lo que le dice Jesús, verás los ángeles subir y bajar. Y eso pues también es lo que el discípulo al final pues es la recompensa también, ese reino que empieza en este mundo, pero ese reino que tiene su plenitud, ver cosas mejores, que el Señor nos enseña cosas maravillosas. Cuando empezamos a perseverar, vamos viendo las maravillas de Dios, vamos viendo cómo es el amor de Dios y vamos caminando y vamos perseverando en ese amor, hermanos y hermanas, que Dios nos muestra cada día. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.